En este video crearemos una clase de utilidad, para generar números aleatorios que no se repitan. Esta clase nos servirá para crear loterías, o crear enemigos que no se repitan en nuestros juegos. Para empezar, creamos la siguiente estructura de archivos en nuestro proyecto de componentes. Dentro de la carpeta Utils, crearemos la carpeta Random Numbers Utils. Y dentro de esa carpeta, tendremos una carpeta de ejemplos. Nuestro primer ejemplo será el de números aleatorios no repetidos. Así que crearemos una carpeta con ese nombre en inglés. Dentro de esa carpeta tendremos una escena, con un script que solo tendrá la función ready. Afuera de la carpeta de ejemplos, tendremos un script vacío que se llamará Random Number Utils. Crear clase para números aleatorios. En este script crearemos la clase Random Numbers Utils. Esta clase nos servirá para crear números aleatorios en cualquier proyecto. Por eso tiene la palabra utils al final. Crear números aleatorios que no se repitan. Ahora crearemos la siguiente función. Esta función creará números aleatorios que no se repitan, y serán de tipo entero. Los números que se crearán, estarán entre un rango mínimo y un rango máximo. El primer parámetro será el número mínimo, y será de tipo entero. El segundo parámetro será el número máximo, también será de tipo entero. Y como tercer parámetro, nos pide cuántos números vamos a crear. Como vamos a generar varios números, regresamos un array. Por eso creamos la variable Random Numbers con un arreglo vacío. Y al final, regresaremos el valor de ese array. Ahora agregaremos el siguiente código, para llenar ese arreglo vacío. Usaremos un ciclo while, que se ejecutará siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Si el tamaño del arreglo, Random Numbers, es menor que la cantidad de números que vamos a generar, entonces crearemos un número aleatorio, que se encuentre entre un rango mínimo y un rango máximo. Después guardamos ese número en la variable newNumber. Y si el arreglo, Random Numbers, no tiene el número aleatorio que acabamos de generar, entonces agregaremos ese número al arreglo Random Numbers usando el método append. Finalmente, regresamos el arreglo con los números aleatorios que agregamos. Probar el ejemplo. Guardamos nuestro proyecto, para poder usar nuestra clase en otros scripts. Nos dirigimos a la escena, Non-Repeating Random Numbers, y abrimos su script. Después agregamos el siguiente código, dentro de la función ready. En esta parte, creamos una instancia de la clase que acabamos de crear, y la guardamos en una variable. Después usamos esa instancia, para acceder al método, noRepeatEnd. Y enviaremos por parámetro los siguientes valores. El número mínimo será 1, y el número máximo será 9. En el tercer parámetro enviaremos 5, para crear 5 números aleatorios. Después mostraremos esos números en consola. También podemos acceder a ese método, de la siguiente forma. Como puedes ver, aquí accedemos a la clase, y después accedemos al método, con los mismos parámetros del ejemplo anterior. Ahora probaremos este ejemplo. Para hacerlo, primero nos aseguramos de que estamos en la escena, Non-Repeating Random Numbers. Y después ejecutamos la escena actual. Como puedes ver funciona, y nos muestra los arreglos, con los 5 números aleatorios, que pedimos en cada uno de los ejemplos. Error de bucle infinito.
Si pedimos una cantidad de números mayor que el rango del número mínimo y el número máximo, obtendremos un error. Por ejemplo, entre el número 1 y el número 9, solo hay 8 números. Así que solo podríamos generar 8 números. Y si intentamos crear 15 números, nos ocurriría un error, porque solo puede crear 8 números. Así que vamos a ejecutar la escena actual, para probar este ejemplo. Y como puedes ver, la escena se queda cargando. Esto ocurre, porque el ciclo while se está ejecutando infinitamente. Para detener nuestro proyecto, presionamos la tecla de ayuda F8, o damos clic en este icono. Solucionar el error de bucle infinito. Nos dirigimos a nuestra clase principal, y agregamos el siguiente código. Esta variable guardará la cantidad máxima de números que podemos crear. Y para obtener esa cantidad, hacemos una resta del número máximo y el número mínimo. Después podemos mostrar ese resultado en consola, para hacer pruebas. Ahora agregaremos el siguiente código. Con esta condición evaluaremos lo siguiente. Si la cantidad de números que queremos crear es mayor que la cantidad máxima de números que podemos crear, entonces nos mostrará el siguiente mensaje de error en consola. Este mensaje dice que el parámetro, how many numbers, es mayor que el rango entre el número mínimo y el número máximo. Y finalmente, regresamos un arreglo vacío. Como ya regresamos un valor, el siguiente código ya no se ejecutará. Así evitarás que se ejecute el ciclo while, y ya no ocurrirá el error. Ahora regresaremos a nuestra escena de ejemplo, y abriremos el script que causaba el error. Finalmente, volveremos a ejecutar la escena actual. Como puedes ver funciona, y nos muestra la cantidad máxima de números aleatorios que se pueden crear. Si abrimos el script de nuestra clase principal, podremos ver que nos muestra el mensaje de error que creamos. Porque intentamos crear 15 números, y solo podemos crear 8, así que se cumple esta condición. Y como no se pudieron crear esos 15 números, obtenemos un arreglo vacío. Ahora que ya regresamos un arreglo, el ciclo while no se ejecutará. Documentar nuestra clase con .commands. Nos dirigimos al inicio de nuestra clase principal, y agregamos el siguiente código. En esta parte, solo escribimos lo que hace esta clase. Agregamos un salto de línea con BR, y después agregamos la versión actual de nuestra clase. Ahora podemos comentar esta línea de código, para evitar confusiones. Para documentar nuestro método, agregaremos el siguiente código. En la primera línea, escribimos lo que hace nuestro método. Este método crea la cantidad deseada de números aleatorios que se encuentren entre un número mínimo y un número máximo. Después agregamos un salto de línea con BR y describimos los errores que pueden ocurrir. En este caso, dice lo siguiente. Si el parámetro, how many numbers, es mayor que la cantidad de números que hay entre el rango del número máximo y el número mínimo, devolverá un arreglo vacío y mostrará un error. Para ver la documentación, guardamos nuestro proyecto y damos clic en Search Help. Se nos abrirá la siguiente ventana, así que escribimos el nombre de nuestra clase. Seleccionamos nuestra clase y damos clic en Open. Así podremos ver la documentación de nuestra clase. En próximos videos, agregaremos más funcionalidades a esta clase. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.